Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, vamos a hablar un poco de un trabajo que se hace en el día a día, donde la profesionalidad y la pasión, el sentido del deber, es pues mucho más motivador que la remuneración que realizan estos destacados profesionales. Se trata de la Defensoría Pública. Tengo al licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es el director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Y bueno, pues le agradezco de corazón para que hablemos un poco del trabajo que realizan. Ustedes saben que todo el mundo que tiene un proceso que judicializado, ¿verdad? Que está en un proceso, tiene que ser asistido por un profesional del derecho, sobre todo en materia penal. Y cuando no tiene el Estado, debe proveerle uno. Hay muchos hasta que renuncian y como quiera el proceso tiene que continuar, pero no continúa sin una defensoría, sin un defensor, sin una defensa técnica. Y pues esta oficina es en representación, por supuesto, del Estado Dominicano, que se encarga de dar ese tipo de asistencia legal. Le agradezco al licenciado Rodolfo Valentín que haya aceptado la invitación. Saludos, doctor, y bienvenido al espacio. Muchas gracias, Héctor. Héctor, de verdad que para nosotros es un honor compartir contigo y este espacio tan importante de agenda y poder conversar un poco sobre lo que hace, lo que realiza la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y como bien has dicho, la defensa pública es una institución, es un órgano constitucional, reforzada también por una ley orgánica, ¿no? La 277-04. Y en palabras llanas, para que la gente, para que la sociedad dominicana entienda, esta institución se encarga de darle asistencia a todas aquellas personas que no tienen recursos económicos o que por cualquier causa no cuenten con un abogado. Nosotros tenemos oficinas a nivel nacional en todos los palacios de justicia. Estamos también en las redes para todas aquellas personas que de alguna manera no tenga abogado, porque es posible que haya tenido abogado privado y que ya no tenga más recursos económicos para seguir pagándole al abogado. El Estado está en la obligación de garantizar una defensa efectiva a cualquier ciudadano en conflicto con la ley penal. Es un mandato constitucional. Claro. Y de hecho, el artículo 176 de la Constitución de la República nos asigna varios criterios. Y el primero es gratuidad. O sea, no hay un colaborador que pueda recibir, no se atreven, Héctor, a recibir una menta de algún usuario que requiera los servicios de un defensor público. Otro criterio es el acceso, ¿no? Fácil acceso. Nosotros tenemos 29 oficinas a nivel nacional. Entonces, vivimos dando entrevistas. Este es un medio importante que lo escucha la sociedad dominicana. El país y fuera del país. Y fuera del país. Entonces la gente puede tener la seguridad de que hay una oficina de abogado, la más grande en el país, y corresponde al Estado, y que le va a acompañar un defensor público preparado, especialista en derecho penal, con conocimiento en derechos fundamentales y debido proceso. Y yo me atrevo a decir, Héctor, que son uno de los abogados en el país que más conocen el derecho y saben más de litigación, porque están día tras día tras día conociendo 2, 3, 4, 5 procesos diarios. De verdad que están cargados, pero nunca retiran la calidad en el servicio. Y como se entregan yo soy testigo detrás del resultado de esa persona que estamos nosotros asistiendo. Mira, el Estado tiene la Procuraduría General de la República, que es un monstruo, es un leviatán.
con todas sus agencias investigativas, la policía, el DNI, tiene el ejército, tiene la Armada Dominicana. Es el Estado, va con todo. Es el Estado. Entonces, frente a una oficina que da asistencia de defensa, es un leviatán. Y de verdad que, figúrate tú, nosotros contamos apenas con 700 empleados. De esos 700 tenemos unos 300 defensores públicos. Y estos 300 se dividen en defensores públicos de carrera y defensores públicos de contratados. Porque no tenemos la capacidad económica, presupuestaria, para que todos sean defensores públicos. Siempre ha habido un tema ahí salarial por un aspecto presupuestario, y lo que se aspiraría sería bueno para que fueran equiparados con los fiscales más o menos, y siempre tienen ese problema, lo siguen presentando ese problema. Sí, así es. Tenemos la situación presupuestaria y debo de confesarte que he conversado con el señor presidente de la República respecto a estos temas. Y se ha mostrado, de verdad que debo de decirte y confesar, que yo creo que ha sido el primer mandatario que se ha interesado en conocer la defensa pública. Ya. Imagínate, y no es abogado. Sí, y no es abogado, que es también que me llama poderosamente la atención. Y se ha interesado considerablemente por el tema de la defensa pública. Orgánicamente, ustedes tienen, obviamente, tienen categoría de extrapoder, ¿verdad que sí? Sí, somos órgano constitucional. Órgano constitucional. No estamos adscritos a ningún ministerio. Porque siempre se pensaba que ustedes eran como una dependencia como de la Suprema Corte. Mira qué interesante pregunta, Héctor. Lo que pasa es que recuerda que cuando se promulgó y luego se publicó el Código Procesal Penal, estoy hablando, se promulga en el 2002 y se publica en el 2004 para que sea de aplicación general en todo el país. Concomitantemente se crea la ley 277-04, que es la Ley de Defensa Pública. Resulta que nosotros nacemos originalmente desde la Suprema Corte de Justicia como una unidad. Nos denominábamos en ese entonces, tú recuerdas que hubo una revolución en la reforma, incluso en el código también del Ministerio Público también, que en ese entonces también salió uno nuevo. Entonces, nacemos dentro del Poder Judicial y la ley establece que íbamos a estar por 5 años adscritos al Poder Judicial y luego de esos 5 años íbamos a ser independiente desde el punto de vista presupuestario, administrativo y financiero. Y llegaron los 5 años. En el 2010, entonces sí hubo una separación ya prácticamente definitiva del Poder Judicial, pero no tan definitiva, porque el presupuesto no lo entregaban a través del Poder Judicial. Por ahí siempre. Entonces, por eso digo que no era tan definitiva y de hecho nos erogaban los fondos mensualmente, ¿no? Entonces, de verdad que quedábamos cortos en cumplir con otra tarea dentro de la institución, porque teníamos una asignación muy estrecha, ¿no? Mensual, entonces no podíamos hacer otros proyectos dentro de la institución. Y resulta que cuando nos separamos en el 2010, mira qué interesante esto, cuando nos separamos en el 2010 del Poder Judicial, a mí me parece que era por la falta de experiencia, un muchacho caminando solo, se rescató la defensa pública de los órganos rectores del gobierno central. Nos acuñaron, nos acogieron como si fuéramos una institución centralizada del gobierno. Entonces, figúrate tú, para cualquier cosa, cuando yo llego en el 2019, bueno, yo soy juramentado en el 2018, diciembre, ¿no? Primer defensor público que llega a ser director de la institución. Primer defensor público. Y del sexo masculino también, después de 20 años. Mira, cuando yo llego, que yo veo que se nos hace tan complicado, o sea, nombrar una conserje en una de las oficinas del país, que pasaban 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que el Ministerio de Administración Pública, por el tema administrativo y burocrático, no recibíamos esa empleada.
Entonces digo yo, fui donde el ministro. Le digo yo, señor ministro, nosotros tenemos una situación. Si la anterior gestión nos reclamó el hecho de que somos un órgano constitucional autónomo en los tres aspectos, de manera financiera, administrativa y funcional, entonces yo le voy a decir algo, ministro. Tenemos situación con los nombramientos, tenemos situación con la comunicación por el tema de la burocracia. Y nosotros no somos centralizados. Somos un órgano constitucional y yo necesito que ese tratamiento nos lo brinden, nos lo den. Entonces le dije, y lo voy a demandar, señor ministro, así mismo, lo voy a demandar por competencia, por conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. En buena ley se lo digo, sí, para que no le llegue la demanda de sorpresa. Sí. Y además le agradezco, desde que yo llegué, lo que usted ha hecho por nosotros. De verdad que le agradezco. Pero para que un tercero imparcial pueda decidir si somos o no un órgano constitucional. Sí. Y ustedes tendrán también la oportunidad de hacer un escrito de defensa. Sí. Entonces, demandé ante el Tribunal Constitucional y en el año 2022, el 30 de marzo, sale la decisión 156 ratificando la defensa pública como órgano constitucional. Yeah. Y la defensa pública, y hay un texto, el párrafo 8 de esa decisión del Tribunal Constitucional, establece que ninguno de los poderes clásicos del Estado pueden incidir ni intervenir ante el servicio que brinda la defensa pública, que tiene que ver con la defensa de un derecho fundamental como lo es el derecho de defensa, y que está obligado el Estado en suplir el presupuesto necesario para que este derecho de defensa pueda llegar a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Wow. Entonces, cuando esto pasa, tú recuerdas que el anterior presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, hablaba de una cantidad de instituciones del Estado que ellos habían expedido un montón de decisiones y que no la cumplían. Y yo dije, bueno, somos una oficina de abogados y esta sí se va a cumplir. Déjamelo a mí. Entonces lo que hice fue que le notifiqué a todos los órganos rectores, a todos los órganos rectores, sobre la decisión y sobre la exigencia y el requerimiento del trato como órgano constitucional. Entonces, cuando hice esto, me reuní con el consultor jurídico de la presidencia, el doctor Antoliano Peralta, que entendió perfectamente, y su equipo, la decisión, con Hacienda también, el ministro de Hacienda, dirección también de presupuesto. Bueno, a todos los órganos rectores le notifiqué. Y me llega una carta por correo y me dice, eso fue en enero de 2023, me dicen, a partir de enero le vamos a dar tratamiento como órgano constitucional. Y resulta que la ley de presupuesto y de gasto para ese año nos pone como el 6º órgano constitucional en la República Dominicana. Pero qué bien. Entonces, a partir de ahí, tuvimos que reestructurar el organigrama dentro de la institución, adquirir un contralor general, tener auditores. Entonces, de verdad que vamos avanzando considerablemente dentro de la institución. Con lo poco que recibimos y lo poco que tenemos, sí vamos avanzando. Sí, porque el estatus está, pero los recursos... Sí, y debo señalar, Héctor, que en todo este proceso de crecimiento y de visibilización de la institución, ha llegado también el trabajo que estamos haciendo al despacho del señor presidente de la República. Bueno. Y se interesó de tal manera, Héctor, que conversando con nosotros nos dijo que nos iba a proveer el presupuesto necesario para el personal y para reestructurar y abrir más oficinas que a nosotros nos faltan. ¿Cómo no? Y debo reconocer ese buen gesto y por primera vez del presidente de la República. Pero eso era para el 24 o para el 25. No, para el 24 y el 25. O sea, ya en el 24 comenzaron a... Sí, claro. Qué bien, se comenzaron a hacer los aprestos. Y de hecho, antes del 24, ya había ordenado a presupuesto a que nos otorgue una partida
para el tema de entrar en más defensores públicos dentro de la institución. Ah, pero excelente. O sea, que no fue ni siquiera una promesa de campaña, ya lo había manifestado. Y los chicos, ¿cómo están ya? ¿Cómo se les está tratando? ¿Cuál gana un defensor público? Mira, un defensor público de entrada está ahora mismo en los 81,000 pesos. El defensor público número 1. Debo significar que a mi entrada, un defensor público gana un 20% más a mi entrada, un 20% más que lo que ganaba antes del 2019. Okay. Sí, y de manera progresiva, en la medida en que vaya entrando presupuesto, nosotros vamos a ir aplicando una resolución que se produjo a partir del Consejo de la Defensa Pública, la 1-2023, y esa resolución habla de beneficios a favor del defensor público, incluso el aumento también de su salario está incluido ahí, claro, siempre y cuando nos den el presupuesto necesario. Claro. Pero ya albergamos la esperanza de que tenemos una norma jurídica que lo establece. Antes no teníamos, respecto al tema de los beneficios de nuestros colaboradores o empleados, no teníamos una norma que estableciera beneficios. Hay que pelear también por ejemplo, una exoneración para su vehículo. Claro, ese pleito hay que echarlo. Claro. Yo me sumo a eso. De hecho, en esa resolución que se produjo, nosotros no teníamos la forma de cómo poder contribuir con un colaborador que tenga algún tipo de enfermedad catastrófica. Caramba. O sea, no había forma de yo buscar la forma de yo aportar para medicina, para el internamiento, aunque tenga un seguro complementario que nosotros también pagamos y cubrimos, encontramos uno básico y dijimos, señores, pero con el trabajo que realizan los defensores públicos y estos colaboradores, no, y expuesto todo el tiempo, porque visitan todos los viernes de manera obligatoria las cárceles en el país, ¿cómo es posible que tengan un seguro básico? Entonces tienen un seguro complementario que es mucho más amplio, mucho más abarcador, y esos son de los beneficios también que ellos están recibiendo. Un riesgo muy alto que ustedes tienen es el hecho de que los profesionales son tan buenos, tan competentes. Como tú dices, o sea, son la gente que por el día a día, yo siempre he dicho que siempre el procesalista es el mejor abogado. Entonces, como tú te involucras en el día a día, y la experiencia que yo he tenido, que he conversado con ellos y lo que conozco, el riesgo mayor que tienen es que las oficinas de abogados le tienen siempre la mira puesta para hacerles ofertas y llevárselo para allá. Y entonces, mira, tiene mucha razón y eso para nosotros nos preocupa, ¿no? Sí. Nos preocupa. Independientemente de que cuando ellos egresan de la Escuela de la Judicatura, que duran un año, a pesar de ser abogado y a pesar de haber estudiado profundamente las materias para el concurso de oposición. De tener maestrías. No, tremendo. La gran mayoría. Mira, ¿qué pasa con la migración? ¿Por qué migran? Migran al Poder Judicial, migran al Ministerio Público y oficinas corporativas, civilistas, inmobiliarias, que no tienen abogado penalista, le ofertan a los defensores públicos y se nos van, porque el sueldo no es atractivo. A pesar de que, debo decirte, que el 20% de los empleados en República Dominicana ganan el salario que gana un defensor público. O sea que relativamente, pero la demanda es tan fuerte, la carga laboral es tan fuerte que de verdad que lo que ganan no compensan. Por ejemplo, tú, Héctor, que cubriste muchísimos años también el ámbito de justicia, claro. Y que nos conocimos en esa lides también, cualquier abogado, por ir 2 horas o hora y media a una vista de medida de coerción, fácilmente te cobra 100,000 pesos. Eso es así. Lo que no gana en un mes un defensor público. Claro, y un defensor público un día puede ir a conocer 4 o 5 audiencias. 4. Y este trabajo arduo y diario
hacen que se perfeccione cada día más su destreza, el conocimiento. Sí, me llamó la atención que, por ejemplo, cuando estuve estudiando Derecho, iba a las prácticas de medida de coerción. Decía, pero ¿y por qué la mayoría? Porque conversaba con ellos y me decían, bueno, yo soy defensor público. Y entonces, o sea, y veía a una persona que repetía, conocía una medida de coerción, entonces se quedaba a veces para otra medida de coerción. Y yo diría, bueno, el fiscal, que el Ministerio Público sea el mismo, no me extraña, pero que el defensor público, y es por eso. Porque entonces, sí, nosotros tenemos apostado en todas las oficinas de atención permanente para que el ciudadano entienda. Estos son los tribunales que por primera vez una persona le ve la cara al juez. Sí, esa es la entrada. Exacto. Ahí tenemos nosotros un defensor público. Si usted lo llevan ahí y su familia no tiene conocimiento de que usted le va a conocer una medida de coerción, usted puede estar seguro que va a tener un abogado del Estado. Y un abogado bueno. Y un abogado bueno, Héctor. Y un abogado bueno. Están así, Héctor. La demanda que tienen los defensores públicos es tan buena que no sé si recuerda cuando un grupo de abogados de Santiago, incluyendo el Colegio de Abogados, le interpusieron una querella al presidente de la Suprema Corte de Justicia por el tema de las audiencias virtuales en tiempo de pandemia, que de verdad que libró un gran estancamiento en los tribunales, el hecho de conocer procesos virtuales y que nosotros fuimos partícipes de ellos también, porque el hecho de los crímenes y delitos no se redujeron ni desaparecieron. Claro. O sea, habían y había que conocer. Y el presidente de la Suprema requirió el servicio de la defensa pública para ser asistido, al igual que los miembros del Consejo. Sí. Entonces, la gente pudiese pensar, pero el presidente puede pagar yo no hago esto o no digo esto para saber si él puede pagar o no. Pero debo de hacer la salvedad o el paréntesis para muchos que se están cuestionando y dicen, no, pero es que la defensa pública es para pobres. Debo hacer el paréntesis y decir que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, claro, bien, pudo haber pagado la oficina que quisiera o una oficina ofrecerle los servicios sin tener que pagarle también. Estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, huelga señalar que cualquiera de las dos situaciones iba a ser como quiera una situación para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro. En primer lugar, si esa oficina tiene algunos casos, dicen que está ganando los casos porque es la oficina del presidente de la Suprema. Claro. Y por otro lado, si esto no pasa, también mucha gente, o qué sé yo, detractores, pudieran decir que tiene una oficina de abogado abierta también. Claro. Pero eligió el servicio de la defensa pública y nosotros le dimos servicio. Y es un servicio estatal, lo hizo bien. Claro, y por otro lado, oye, ¿quién le niega a una persona con dinero o a un rico que en un hospital le den atenciones? No, para nada. Ahora, en emergencia. Ahora, yo lo que voy es que a veces por un tema de tiraje procesal, una persona con dinero, que puede pasar con también. dinero dice, por una cuestión, bueno, renuncio al abogado hasta para dilatar el proceso. Puede pasar. En eso debería, reconociendo que la persona tiene dinero, buscar un mecanismo para cuando es auxiliado, asistido por un abogado de la Defensoría Pública, que le pague esos recursos a la Defensoría Pública. Claro. No a la persona que le asiste, pero sí a la institución como tal. Nosotros tenemos desde el 2016 una resolución que lo establece. Ah, qué bueno. Y estamos trabajando en su modificación porque la forma de investigar si tiene o no tiene no es la más adecuada. Eso es. O sea, la encontré, ¿no? Sí, claro. No es la más adecuada porque no basta con un informe de un trabajador social. Hay que ir a las entidades del Estado a ver qué patrimonio tiene. Así mismo. Entonces, esa resolución no lo establece. Claro. Entonces, estamos trabajando en eso. Pero de verdad que como 911, como 911, tenemos defensores en todas las oficinas de atención permanente. Claro. Por si alguien por cualquier causa no tiene abogado, le asistimos.
Mira qué pasa con el ejercicio de la abogacía privada. De verdad que pueden utilizar esto como estrategia para dilatar el proceso, pero los defensores saben que no pueden ir ni caer tampoco en esas argucias. Los defensores saben que no, que no. Y los reenvíos no se dan por defensores, porque ellos van a conocer. Ellos saben que no pueden provocar que se le acumule casos y van a conocer, se preparan, estudian sus expedientes y se preparan considerablemente. Al contrario, he conversado con muchos que se molestan cuando les reenvían bastante cosas y llegan frustrados. Pero ¿por qué? Yo estaba listo para conocer. Siempre van listos, siempre van listos para conocer. Sí, me consta eso. Bueno, pues voy a pedir el permiso de Rodolfo Valentín, es el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Vamos al corte y cuando regresemos vamos a conversar. Ya venimos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. ¿La justicia dominicana es para rico o es para pobre? La puerta de entrada a la cárcel es más ancha, más estrecha para rico que para pobre. ¿Qué es lo que ustedes ven que pueden aquilatar en ese sentido? Indiscutiblemente, desde el punto de vista de la defensa pública, que yo creo que tenemos autoridad para hablar sobre el tema, porque llevamos del 80 al 87% de los casos a nivel nacional de adultos. Y prácticamente el 100% de adolescentes en todo el país. De verdad que el derecho penal en República Dominicana es como una serpiente que solo pica a los pies descalzos. Lamentablemente. Fíjate que el Ministerio Público persigue, imputa, acusa y pide de manera maratónica prisión preventiva para esos pies descalzos. La sociedad quiere venganza, quiere sangre, quiere justicia, quiere silla eléctrica, quiere la horca. Y muchos jueces creen que son el control de la criminalidad en esta sociedad. Entonces, por eso la avalancha de imposición de prisión preventiva que tenemos en República Dominicana. ¿Pero a quiénes? Mira, a los pobres. Sí, pero observa que hay una medida de coerción donde el Estado debe de proveerla y el Estado no lo hace. Y es el localizador electrónico o el reloj electrónico, como le llaman. O sea, esto nada más lo pagan los ricos en República Dominicana. ¿Cómo es posible que una norma te establezca de 7 medidas? Hay una que solamente privilegia al que pueda tener recursos económicos. Y se supone que a partir de la Constitución el sistema de justicia es gratuito. Totalmente gratuito. Fíjate que nosotros incansablemente, como defensores públicos, procuramos el mejor resultado para nuestros usuarios. Y a esas personas que se le imponen prisión preventiva permanentemente vivimos solicitándole y requiriendo variación de la medida de coerción. Héctor, no sabe el trabajo que pasamos para que a una persona, infractor primario, le varíen la medida de coerción. Y te voy a dar un dato. Nosotros tenemos aproximadamente 25,000 privados de libertad en todo el país. Y yo hago esta pregunta, es una pregunta retórica. ¿Se ha dejado de cometer crímenes y delitos, asaltos, robos, violaciones, muerte a mujeres, homicidio, asesinato? No. Entonces el problema no son los privados de libertad.
tenemos un problema de seguridad ciudadana. Un problema, una situación de seguridad ciudadana. Que el Poder Judicial, con sus operadores del sistema, muchos entienden que somos ese control. Equivocados estamos. Muy equivocados. Yo entrevisté allí en ese asiento donde tú estás a Sergio Tulio Castaño Guzmán, director ejecutivo de FIMJO, sobre este tema. Que dicho sea de paso, Héctor, perdona que te interrumpa, es miembro del Consejo de la Defensa Pública. Así es. Y él dice, hablar de este tema, del asunto de medidas de coerción de la pena privativa de libertad. Dice, vamos a entender que universalmente el Ministerio Público siempre va a los extremos. Así es. Pero no entiende, o dijo él, cómo es que un juez se decanta siempre por lo que pide el Ministerio Público, prisión preventiva. Entonces, es como un festival de prisión preventiva que tenemos en el país. Y debo de decir, a propósito, Héctor, debo de decir que no existe una línea del presidente de la Suprema Corte de Justicia. No existe una línea a esos jueces a la imposición de prisión preventiva. Ni siquiera está en ánimo del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ni siquiera está en ánimo de cuestionar una decisión que produce un juez por el tema de la independencia funcional, la imparcialidad. Ni siquiera. Entonces, por eso digo que hay un montón de jueces que entienden en su estructura mental que todavía se han quedado o mantienen el pensamiento del Código de Instrucción Criminal de que son el control de la sociedad o para darle un chance. Y son los promotores del hacinamiento que tenemos en las cárceles en República Dominicana. Porque un juez con miedo es peor que un juez corrupto. Es peor que un juez corrupto, decía un amigo. Porque un juez con miedo no aplica la justicia, no respeta el debido proceso, no respeta esos derechos fundamentales, no respeta la dignidad humana, no respeta que debe de existir una justicia restaurativa y una justicia más humana. No existe. Entonces, el Ministerio Público desbordado, porque a esto también son unos irresponsables. O sea, responsablemente lo digo. El Ministerio. Sí, el Ministerio Público. ¿Sabe qué pasa en los barrios? Donde hay fiscalías y donde hay destacamentos y donde polula un Ministerio Público. O sea, lejos de ser un árbitro, lejos de ser aquella persona que dilucide o dirima los problemas en esos sectores, que son más problemas sociales y entre amigos, vecinos. Óyeme, vamos a llamar a la paz, a la tranquilidad. ¿Qué te pasó a ti? Mira, vamos a ver si tú puedes resarcirle esos daños que... Óyeme, y no judicialice todos los casos. Cuando yo hablo de irresponsabilidad, yo lo escucho, Héctor, diciendo, vamos a dejar que sea un juez que decida. Yo lo voy a mandar a los dos para allá, porque no tiene la capacidad para arbitrar. No tiene la capacidad para llamar al sosiego esa situación entre esas partes. ¿Tú sabes qué cantidad de casos obtuvo la defensa pública el año pasado, 2023? Aproximadamente 5,000 casos egresó de la institución a través de descargos en tribunales de fondo, a través de descargos y a través de autos de no al lugar. Eso da un mensaje. Eso da un mensaje. Y el mensaje que da es que todo lo que está entrando al sistema de justicia no debe entrar. No, todo lo que entra no debe entrar, no debe estar judicializado por no haber cometido los hechos que se le imputan, porque las pruebas fueron obtenidas ilegalmente, porque no hay suficiencia de prueba. Hay muchos presos entonces de manera ilegal. Claro. Yo no digo de manera ilegal.
sino de manera injusta. De manera injusta. De manera sí, injusta. Así es. Porque el día, y de verdad que se lo digo a los abogados, a los amigos, a los jueces y a los fiscales, y tú, Héctor, que eres abogado, el día que el derecho y la justicia se encuentren en conflicto, inclínate por la justicia. Claro. Porque el derecho fue creado por hombres y posiblemente por hombres y por algunos caprichos de la vida. Claro, porque Entonces, hay más elementos que decidir entre un juez que no sea solamente, bueno, la aplicación de la ley, que tiene que ser su norte, pero bueno, tú tienes que hacer una sana crítica, una evaluación de los hechos. Te digo esto porque a la sociedad le ha llamado mucho la atención la muerte del ingeniero Gibre en Puerto Plata. En su caso, en una finca, unas cuantas matas de marihuana, no sé, pero 80 años de edad. El 226 del Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal, tiene 7 medidas de coerción. Obviamente la séptima es la más gravosa, que es la pena privativa. ¿Cómo es posible, tanto que lo pida el Ministerio Público para una persona de esa edad, que no es un peligro público para la sociedad, y que dicho sea de paso, el tema este del cannabis, él es un activista de eso por un asunto familiar, y que tú metas a una gente de 80 años con 3 meses de prisión? Bueno, ahí está muerto, le dio un infarto en la cárcel. ¿sabe por qué eso pasa, Héctor? Porque la prisión la vemos como una venganza y como un castigo. Y no nos hemos desprendido de ese esquema mental de esos estados tiránicos, de esa tiranía que hemos tenido, de esa era de la venganza, de esa era del ojo por ojo y diente por diente. Cuando el Ministerio Público entienda, y parte del sistema de justicia, el fin de la pena, yo creo que vamos a cambiar la historia y vamos a cambiar la cara del sistema de justicia en sentido general. En Estados Unidos o en Europa, eso no iba a ser posible que ese señor, por ese caso, iba a estar guardando prisión. A esa edad también. No es posible. No iba a ser posible. Y los centros carcelarios aquí, todo lo inadmisible se trafica. Si tú quieres ver en su magnitud, en su mayor magnitud, la violación a derechos fundamentales, derechos humanos positivizados. Si tú quieres ver en su magnitud la violación al respeto a la dignidad, visita una cárcel en República Dominicana. Son desechos humanos, Héctor, son desechos humanos. A ellos no le importa, esas personas, a esos seres humanos no le importa. ¿Sabe cuándo le importa? Cuando un pariente está en prisión o lo remiten a una cárcel de esa. Yo quisiera que ellos permanentemente visitaran las cárceles para que vean en qué condición ellos envían seres humanos. Y infractores primarios también, que hacen una maestría en el submundo de la delincuencia ahí dentro. Y eso no lo toman en cuenta. Esos seres humanos que están privados de libertad no tienen una esperanza ahí dentro, aquí en República Dominicana. No tienen una esperanza. ¿Y sabe cuál es mi mayor queja también? Que este Ministerio Público no se ha preocupado por esos seres humanos privados de libertad. Hay un proyecto extraordinario que tiene el Poder Judicial sobre la optimización del proceso penal. Y entiende que debemos de tener mucho más medidas alternas, soluciones de conflictos, que personas privadas de manera preventiva allí en esos centros carcelarios. Esas personas que se quemaron en La Victoria, ellos son los responsables. ¿Cuántos preventivos se quemaron
que posiblemente eran inocentes de lo que se le había imputado. ¿Cuántos? Se crea una comisión para hacer solamente un bulto y no hay resultado. No hay resultado. Y yo pregunto, ¿quién le responde a esas víctimas? A esos familiares de esos jóvenes. ¿Quién les responde? Héctor, no tenemos un sistema que acompañe a una persona en conflicto con la ley penal. No tenemos un programa y un proyecto que esa persona privada de libertad, condenada o no, puedan ir sobre sus pasos y decir, óyeme, este tratamiento, esta educación que yo recibí, estoy rehabilitado, puedo estar reinsertado a la sociedad. Pero el nuevo modelo un poco comenzó a funcionar y como todo, un día empieza bien y en el proceso se ha deteriorado. Y en el proceso hay tanta, ha llegado al viejo modelo. Tanta contaminación, Héctor, tanta contaminación que llega un punto de retroceso tal que el sistema es peor que como empezó, que cuando empezó. Por ejemplo, ¿sabe que se creó hace prácticamente 20 años? Los centros de corrección y rehabilitación, sí, claro, que es el denominado nuevo modelo. Empezó muy bien. Yo lo visité. 2004, 2005, 2006, empezó muy bien. En el 2021 se crea una ley que deroga la 224, que tú la conoces, del 1984, sobre prisiones, sobre régimen de prisión. Y la parte considerativa de esta ley dice que el nuevo modelo no ha sido efectivo y por lo tanto amerita una reestructuración y una nueva norma. Y se crea la ley, la 113-2021, sobre prisión y corrección. Y esta ley funde los dos modelos, el modelo tradicional y el nuevo modelo, que dice que no fue efectivo. Ahora no tenemos ni uno ni el otro, porque el modelo tradicional absorbió el nuevo modelo y viceversa. El nuevo modelo se dan todas las prácticas inadmisibles del antiguo modelo. Entonces ya tú puedes tener una idea. Una ley... O sea, hay un retroceso total. Totalmente. Y yo te pregunto, ¿una ley transforma un sistema? Para nada. No. ¿Una ley rompe un paradigma? No. Entonces, ustedes que dijeron que esta ley iba a venir a ser la panacea del sistema penitenciario, estamos peores. Una ley del 2021 y se quema la Victoria hace un par de meses. Y no se ha hecho nada. Y fallecen 13 personas, que dicen que es mucho más. Que dicen que es mucho más. Porque no ha habido tampoco un informe ni un resultado de lo que ha pasado ahí. La comisión ha rendido ningún informe. Exacto. Señores, ¿cómo es posible que en las cárceles dominicanas esté administrada por policías? ¿Cómo es posible? Y otras por guardias. Hay como 12. Hay como 12 fortalezas que tienen cárceles. Yo recuerdo una vez que la de San Francisco se quemó, hubo un incendio y el director de prisión intentó entrar y hubo que llamar al general para que uno autorizara al director de prisión a entrar ahí. Entonces, así andamos nosotros. Así andamos nosotros. Y de verdad que, dicho esto, debo de decirte y compartir que esta preocupación ha llegado al señor presidente de la República. Creó una comisión para la reforma penitenciaria. Está el magistrado Subero Isa. Sí, está el magistrado Subero Isa presidiendo. Está el defensor del pueblo. El defensor del pueblo y nos incluyó también como defensa ahí, pública en el decreto. Cuidado si esa comisión se queda como la que investigó el tema de la Victoria. No, yo espero que no, porque se está trabajando, de verdad, se está trabajando. Y de verdad que yo no voy, y así lo compartí, así lo informé. Yo no iba a pertenecer a una comisión. Se ve, perdón, que Subero estuvo ahí sentado antes de ser designado en la comisión y denunció aquí lo mismo que tú estás diciendo, Héctor, que ha habido un retraso entonces, total. Héctor, es importante que después de la comisión, al pasado magistrado de la Suprema,
vuelva a invitarlo, ¿no? Claro, para que hable sobre las interioridades y el trabajo que está realizando la comisión. Nos encontramos y él me dijo, bueno, esa entrevista tuvo estos resultados. Pero qué bueno. Excelente, cosa, sí. excelente. Bueno, pues caramba, qué pena que en esto estemos retrocediendo. Y hay gente también que piensa con respecto al tema de la medida de coerción, que un poco el Ministerio Público se contradice porque si son muy pobres, que la generalidad de los casos que entran al sistema, ¿verdad? Está el tema de la carencia de arraigo para que se vayan a sustraer, pero también algunos casos sonoros de algunos ricos también dicen, bueno, tienen tantos recursos y tantas cosas que también puede evadir la O sea, si tienes malo, si no tienes como quieres, peor. ¿Y eso lo dice el código? No, no lo dice, no lo dice. Fíjate que el Código Procesal Penal en el artículo 2 establece que el proceso penal está apartado para los casos de relevancia, para los crímenes y delitos de relevancia. Sí, claro. Lo demás está sujeto a medidas alternas, soluciones de conflicto. Pero es lo que menos a ellos les interesa. Y eso es lo que más nosotros a ellos les requerimos. Tienen menos carga. Y déjame decirte una cosa, porque es que deben de realizar estudios y producir números y tener estadísticas, porque son métodos científicos en cualquier tipo de investigación. ¿Y tú no crees que también el tema de mediatizarse tanto, que se tenga miedo a lo que nosotros podamos decir en los medios de comunicación, de si tal juez lleva un caso, si tal fiscal no pidió? Porque también aquí tenemos la falta de cultura de nosotros los periodistas y los medios de comunicación. Si no vemos que un agente está preso, se cayó el caso y lo decimos así, mira lo que le hicieron. Así es. Inclusive bueno, nada más le dieron 3 meses de medida de coerción, eso sale ahorita, qué sé yo qué. Porque también hay un asunto de educación y de formación. Tiene toda la razón. Hay mucho morbo. Sí. En un proceso. Y hay mucho miedo en la actuación. Claro que sí, claro. De lo que diga la prensa. Pero el tema es que estos funcionarios han asumido este miedo y ha sido infundado. Si bien es cierto que por decisiones hubo desvinculaciones en un tiempo. Claro. De verdad que los tiempos han cambiado. ¿Cómo no? Y lo aprecio. Y lo aprecio porque he estado con él, hemos conversado, nos hemos sentado los 3 funcionarios del sistema de justicia penal en la mesa. Y no es su apreciación el hecho de perseguir a jueces por decisiones. Y yo creo que han arrastrado ese esquema esos jueces y ese temor o miedo funcional. Y yo lo que le recomiendo a esos jueces es que renuncien, porque para tener un juez blandengo y con miedo funcional y con temor a qué dirán y con temor a que el Ministerio Público lo va a denunciar y va a decir que ese juez se vendió, que renuncie, porque no está haciendo justicia. Claro. No está haciendo justicia. Mejor que renuncie, porque le está haciendo un daño al sistema de justicia y al Poder Judicial. ¿Cómo no? Finalmente, que ya haya dicho que se va... Llega una jueza al Ministerio Público que llegó pues a la más alta posición, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, doña Miriam Germán Brito. En ese aspecto, ¿esperaba más? Mira, es una pregunta, de verdad que es una pregunta interesante la que haces. Porque recuerdo que hace muchos años conozco a la magistrada Miriam Germán, sí. Hace muchos años. Y de hecho, como defensor público, como abogado de oficio, interpuso en su sala muchos habeas corpus a favor de personas en conflicto con la ley penal. Y de verdad que en ese espacio se humanizaba el sistema de justicia. Así es. Entonces, de verdad que me extraña mucho que en esta posición de persecución, en esta posición de imputabilidad, en esta posición de persecutor de los intereses colectivos. Yo esperaba, pero mucho más. Esperaba mucho más que desde el Ministerio Público sea una justicia restaurativa, sea una justicia mucho más humana,
sea una justicia que busque dirimir conflicto en el ámbito penal y no judicializar tanto los casos. De verdad que esperaba también un cambio en el sistema penitenciario en República Dominicana por el tema de sentir el padecimiento de esos privados de libertad en todas las cárceles en el país. Esos padecientes, ¿no? Y siendo la magistrada como la conocemos, ¿no? Claro. Ese sentimiento de conmiseración respecto a una violación a un debido proceso, a esa violación a la dignidad humana, a una justicia más restaurativa. En lo particular, como defensa pública, nosotros esperábamos más, pero mucho más. Lo que quiere decir que no llenó esas expectativas que se habían creado. No, a mí me parece que no. Definitivamente no. De verdad que esperábamos más. Como mucho más disposición a que el sistema de justicia cambie en República Dominicana. Y esto no tiene que ver nada con temas de justicia independiente. No. Tiene que ver, claro, mi expresión tiene que ver mucho más hacia una justicia restaurativa, hacia una justicia mucho más humana, hacia una justicia que acompañe a esos jóvenes que vienen de estratos sociales disfuncionales y que lo que necesitan es acompañamiento. Yo quería ver esa transformación dentro del sistema penitenciario. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Esta va a ser, bueno, la primera de muchos encuentros, ¿sí? ¿Cómo no? Gracias, Héctor, por la invitación. Y quiero aconsejarle a los jóvenes y a los ciudadanos y extranjeros dominicanos que a pesar de que nosotros le vamos a servir al 100% con buenos abogados, yo le aconsejo que no se metan en problemas, ni en situaciones, en conflicto con la ley penal. Porque si bien es cierto, estamos nosotros para asistirle, no es menos cierto que entrar, y fue la pregunta que hiciste, que entrar al sistema penal es fácil, facilísimo, pero para salir de verdad que se nos hace difícil. Es una desgracia. Y en lo que usted sale, de verdad que va a sufrir mucho en estas cárceles en República Dominicana. Así que condúzcase de manera positiva en la sociedad y haga cosas buenas, que eso al final usted va a tener buenos resultados. Bueno, yo estudié Derecho para aprender a cómo no meterme en lío. Excelente. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces. Bueno.